Gloria a Dios, mis amados hermanos. El Señor sea benevolente y su favor brille sobre cada uno de nosotros. Es nuestra oración. Permítame formalmente darle la bienvenida nuevamente a aquellos que no pudimos saludar, pero quisiéramos reconocer. La hermana Hortensia ya la reconocimos, está en casa, estamos agradecidos. Mándenos nuestros saludos al hermano Bruce y nuestras gracias. Nos da gusto ver también a nuestro hermano Joel y su hermosa familia. Señor te bendiga, gracias por acompañarnos. Pues hay una sorpresa también, hermano. Ustedes se dieron cuenta que llegó un grupo relativamente grande. Esta es la familia del hermano Johnny. Aquí enfrente mío está la joven Denise, la hija de nuestro hermano Johnny, con su familia. Aquí está su esposo, entiendo. Así que sean bienvenidos a la casa del Señor y esperamos que este tiempo sea de edificación. Le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Mis amados hermanos, rogamos como siempre que el Señor nos dé ojos para ver, oídos para oír y sobre todo que los labios falibles, totalmente deteriorados de su siervo, no sean impedimento para su palabra infalible. Es nuestra oración en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y hermanos, como se habrán dado cuenta, en la mañana de hoy, déjenme buscar antes que me derrita aquí. En la mañana de hoy vamos a concluir la miniserie que estamos celebrando en honor al mes de la Biblia, la cual titulamos Su palabra para toda la Biblia, toda la vida, no la Biblia. Y mis amados hermanos, espero que recuerden el objetivo mientras concluimos. El mes de la Biblia es más que esgrima bíblico, memorización de pasajes bíblicos, lo cual siempre es bueno, no me malinterprete. Pero nuestra intención en la celebración es que podamos meditar aún con mayor profundidad en la importancia y la autoridad que la revelación bíblica, la revelación divina inspirada por Dios tiene para una vida piadosa plena. Lo dice nuestra confesión de fe, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento y fe y obediencia salvadores, dice nuestra confesión de fe. Y lo creemos. Y por eso, mis amados hermanos, nos hemos basado particularmente en dos porciones del Salmo 119. Salmo que aborda precisamente, específicamente, la supremacía de la palabra de Dios para toda la vida. Tanto la extensión del Salmo como el tema del Salmo nos permiten a usted y a mí observar lo relevante, vigente, que es la palabra de Dios en la vida del creyente. Permítame recordarles, lo vimos la semana pasada, que así como es revelación divina, los salmos son una ventana que nos permite expresar correctamente nuestras emociones delante de Dios en un amplio espectro, desde el gozo, la alabanza, el agradecimiento, hasta el otro extremo, del que no nos gusta hablar, pero del que tendremos que hablar el día de hoy si queremos predicar todo el contexto de Dios. Ese extremo es la tristeza, el dolor, la ansiedad que muchas veces sufrimos y que lamentablemente falsas doctrinas, falsos evangelios tratan de minimizar. Pero la realidad es que todo el mundo sufre, que todo el mundo se entristece, sea creyente o no creyente. Y el salmista nos va a ayudar, mis amados hermanos, a que podamos ventilar correctamente esas emociones que a nadie son extrañas. ¿Cuál es la referencia, mis amados hermanos? Lo vamos a ver de principio a fin. La palabra poderosa, inspirada de Dios.
Eso es lo que hace precisamente la porción Dalé, la que leyó nuestro hermano diácono. Aquí se aborda precisamente este último extremo. El salmista nos va a permitir ver con claridad, mis amados hermanos, que hay circunstancias que nos pueden colocar en ese lado del espectro emocional, en ese estado triste, en ese estado caído, deprimido, si me permiten inclusive decir. Y quisiera que observáramos, y lo voy a recalcar, todos tenemos montañas y todos tenemos valles. No hay excepción alguna. Sin embargo, mi tesis esta mañana es la siguiente. Nuestras circunstancias todas pueden variar en nuestro peregrinaje espiritual. Podremos tener montes, igualmente tendremos valles. Lo que no debe variar en ninguna de las circunstancias es nuestro afecto por la palabra de Dios. Si hay algo que no se le puede olvidar esta mañana, mis amados hermanos, sea lo que sea que usted esté viviendo, alegría o no, no se le olvide jamás el afecto por la palabra de Dios. Por eso titulé esta mañana el mensaje, mis amados hermanos, avivados y sustentados por su palabra. Y esta premisa que acabo de plantear la vamos a sustentar en 4 reacciones o 4 experiencias del salmista. Lo primero que vamos a observar es la situación del salmista. Y eso lo vamos a ver la primera parte del versículo 25, la primera parte del versículo 28. Vamos a observar en segunda instancia la solución que había en el corazón del salmista. En tercer lugar, vamos a ver la acción del salmista en dirección a esa solución o en pos a esa solución. Y finalmente vamos a concluir con la determinación del salmista a la luz de esta solución. Así que, hermanos, sin más preámbulo, vayan conmigo a la situación del salmista. Y nos vamos a dar cuenta que la situación emocional del salmista la vamos a observar en 2 expresiones. En la primera parte del versículo 25, como ya mencioné, y en la primera parte del versículo 28. Dice el versículo 25, primera parte, 25a. Abatida hasta el polvo está, ¿qué cosa, mis amados hermanos? Mi alma. Y probablemente esa no sea una expresión común para muchos de nosotros. Es una expresión que se utiliza para expresar una profunda angustia. Una angustia tan profunda, hermanos, que en algunas circunstancias puede inclusive sentir cercana a la muerte. Para nosotros no es tan común ese término, pero este es el primero. El segundo lo vemos en la primera parte del versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Y esto se puede referir, mis amados hermanos, a deshacerse en lágrimas, caer o derramar abundancia de lágrimas a causa de aflicción, a causa de dolor, a causa de congoja, a causa de tristeza. Estas son las 2 frases que van a ser la clave a lo largo de toda esta porción de 8 líneas del Salmo. ¿Ok? Y notamos inmediatamente, hermanos, que aquí el salmista está atravesando un valle, lo que llamaríamos un valle espiritualmente hablando. Está en un punto de la vida en la que se siente bajo. Está en ese punto bajo de la vida donde todos los seres humanos en algún momento hemos estado. Y yo sé lo que están pensando, mis amados hermanos. La pregunta en este momento es, ¿por qué? Porque si vimos o recordamos lo que vimos hace 2 semanas, el salmista estaba extasiado de la bendición que es andar en los caminos del Señor.
en la determinación de andar en los preceptos del Señor. Pero 3 porciones después, lo vemos como lo vemos. Y aunque nuestro texto no nos dice directamente, es posible que encontremos indicios en la porción anterior, la porción Gimel. Puede que esa porción nos dé una idea. Acompáñenme al Salmo 119, 19. Dice el salmista: forastero soy yo, ¿dónde, hermanos? En la tierra. Y termina diciendo: no encubra de mí tus mandamientos. Quiero resaltar aquí, hermanos, que el salmista se siente como un forastero, se siente como un extranjero. ¿Y qué implica eso? Versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Ahora, hermano, lo vimos esta mañana. Recuerde que para el salmista, los bienaventurados son los que andan en la senda del Señor. Los no bienaventurados, los malditos, son los que no andan en la senda del Señor. El salmista tiene que lidiar entonces con aquellos que viven en una senda que no se conforma a la bienaventuranza que vimos en la porción Aleph. Una senda que no se conforma a la palabra de Dios. El salmista estaba confrontando oposición a una vida conforme a la verdad. Y aquí ya vemos un recordatorio para nosotros si esto es así, ¿cierto? Porque se supone que usted y yo deberíamos estar precisamente en la situación del salmista. Porque usted y yo estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos un estilo de vida diferente. Estamos convencidos que más bienaventurado es andar en la senda del justo, mientras que el mundo se siente más bienaventurado en andar en la senda de iniquidad. Y eso, mis amados hermanos, trae problemas de alguna manera u otra. Y mis amados hermanos, usted y yo tenemos que aprender a vivir con esta realidad. De hecho, es probable que ya cuando el salmista llega a la porción de nuestro texto, su estado de sentimiento y de sufrimiento es aún más profundo, por lo que escuchamos entonces las palabras que leímos. Y quiero que sepan, hermanos, que el salmista aquí está expresando su estado emocional. Y ese estado emocional, hermanos, es depresión profunda en virtud de las consecuencias o de sus circunstancias. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Creo que debemos unificar criterios, porque cuando hablo de depresión, mis amados hermanos, no estoy diciendo que estoy triste porque el Barça perdió en la Champions League. A eso no es lo que me refiero, eso no es ningún problema. Pero cuando hablo de depresión, me refiero a un profundo sentimiento de desánimo, desaliento y de tristeza, que a menudo están vinculados con una sensación de la impotencia por la vida, la impotencia personal. Hay una pérdida de sentimiento y de sentido o entusiasmo por la vida misma. A eso nos referimos. Y quiero que sepan, mis amados hermanos, que así como el salmista, todos, absolutamente todos, podemos pasar o podemos ser presa inclusive de la depresión. No me interesa qué cosa haya dicho el Evangelio de la Prosperidad, porque aún los creyentes pueden pasar por valles. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que en todo el mundo, según un artículo que leí del 2023, el 5% de los adultos padecen de depresión. Usted dirá que eso es poquito, pero cuando estamos hablando de 7 billones de personas, 5% no son poca cosa, ¿cierto? Vivimos con una generación donde el tema de la salud mental es bandera de todas las instituciones. Ustedes no tienen idea allá en el trabajo cuántas veces nos han mandado a hacer meditación y feng shui allá en el trabajo para que no nos estresemos por la cuota que nos han dado.
Nada de eso sirve, hermano. Es lo que el salmista nos va a decir aquí. La Biblia nos enseña, la Biblia, no la OMS, quiero aclarar ahí, ya salí de la OMS. La Biblia nos enseña que los motivos o las causas pueden ser tres. La primera, la más común, o no voy a decir la más común, la más conocida. No es lo mismo. La más conocida es la causa del pecado. El pecado causa depresión. Y creo que el caso del rey David es un buen ejemplo. Miren, por ejemplo, el Salmo 51, versículo 8. Hay una parte ahí que quiero que vean. Recuerden que es el Salmo donde David confiesa su pecado delante del Señor. Salmo 51, 8 dice, hazme oír, ¿qué cosa? Gozo y alegría. ¿Por qué quería el rey David escuchar gozo y alegría, mis amados hermanos? Porque no había ni gozo ni alegría en ese momento. Y note lo que dice, y se recrearán mis huesos que has abatido. Y aquí es importante algo que notar, hermano. ¿Quién abatió los huesos del salmista? ¿El diablo? ¿El demonio? Dios abatió el corazón, hasta el físico del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Esa parte completa la pueden leer en casa. Ustedes sabrán que David estaba viviendo bendecido y en victoria después que pasó lo de Betsabé, y nadie se había dado cuenta según él. Así que esta es mi teoría, hermano, eso no está en la Biblia, pero yo estoy seguro que cuando la gente llegaba por los pasillos le decía, oh, su majestad, ¿cómo está usted hoy? Bendecido en victoria, siervo próspero. Eso es lo que muchas veces somos nosotros por fuera, pero la realidad es otra. Y la realidad la reveló el profeta de Dios que llegó allá y tocó la puerta ese día. ¿Cómo está David? Dice Natán, bendecido en victoria. No, no, porque ahí escuchó la famosa frase, tú eres ese hombre. Y noten, hermanos, la reacción del rey después de que escuchó las palabras de Natán. Versículo 16 de 2 Samuel 12. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró, y aquí está la palabra que quiero que noten, ¿dónde pasó la noche el rey? Acostado en tierra. Físicamente la expresión del salmista cuando dice mi alma está abatida hasta el polvo. Ahora, hermanos, eso lo hace el pecado. Nos trae en una condición baja. Nos es capaz de deprimirnos si somos de Cristo. Ahora, hermanos, cometeríamos un grave error si solamente atribuimos la depresión al pecado. Grave error sería. Porque hay otras causas. Por ejemplo, a causa del servicio a Dios. ¿Sabe usted que el servicio a Dios puede ser causa de depresión? Es lo que enseña la Sagrada Escritura, mi amado hermano. La victoria del profeta Elías en el Monte Carmelo, ¿la recuerdan? Cuando se burlaba de los profetas que estaban tratando de hacer que lloviera. Y él victoriosamente nada más dijo, Señor, y ¡boom! Cayó el rayo, se prendió todo y obviamente todo el mundo estaba feliz. El profeta Elías pensaba que a partir de ahí iba a arrancar un avivamiento espiritual. El pueblo iba a regresar. Jezabel se iba a retirar. Pero ni una ni la otra. Jezabel aún estaba activa y con saldo. Y la gente no se avivó. Lo que trajo depresión por parte de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba alabar al Señor en lo alto del monte, de eso que dice ahí, y deseaba morirse. Deseando morirse, ora al Señor diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. O si tenía alguna duda, esa es clara evidencia de depresión.
No solamente Elías, podríamos considerar el caso de Moisés, ¿cierto? Ya lo hemos visto en un par de ocasiones por el pueblo especial al cual tenía que dirigir el pobre Moisés. Muchas veces el servicio al Señor trae depresión, no solamente el pecado. Dije que eran 3 causas. La tercera, cualquier providencia del Señor que nos puede parecer adversa. ¿A qué me refiero con eso, mis amados hermanos? Bueno, vamos a la Biblia. Podríamos pensar en el caso de Job, el hombre más íntegro, el hombre más perfecto de acuerdo con las Escrituras, pero que la providencia del Señor hizo un cambio drástico. No fue ni por pecado y no fue ni por servicio al Señor directamente. De hecho, su servicio al Señor fue su sufrimiento. Job capítulo 30, versículo 16. Y ahora mi alma está, note la frase, derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Adelante es el versículo 19. Él. ¿Quién? Él. Satanás. Usted sabe que Satanás, Job no menciona en ningún momento a Satanás en la más de su aflicción. En ningún momento. Job entiende quién lo afligió. Y dice, él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. ¿Ven ese sentido de estar en el polvo, tirado en el piso? Es lo que llamamos depresión. Podríamos pensar inclusive, mis amados hermanos, en el caso de Jeremías. Cuando el Señor le dijo, bueno, esto es lo que va a suceder y eso que tú estás esperando no va a pasar. Depresión. O podríamos pensar, lo pueden leer en casa, porque aquí vamos a quedar llorando si leemos además. Salmo 88. Depresión. En nuestro contexto, mis amados hermanos, podríamos considerarlo, por ejemplo, una enfermedad que no esperábamos en la lista, en la agenda. La pérdida de empleo de manera repentina. Un siniestro, ya sea un incendio, una inundación, o, en fin, la situación del salmista. Nuestra alma puede estar pegada al polvo en cualquier momento, por lo que el Señor determine en su providencia. Sin embargo, mis amados hermanos, la situación del salmista y la manera en la que el salmista lidia con el problema va a ser lo relevante para usted y para mí hoy. Lo cual me lleva al siguiente punto de una vez. ¿Cuál es la solución en el corazón del salmista? Porque no podemos quedar allí, ¿cierto? Y mi intención no es deprimir a nadie, hermano, porque aunque parezca triste lo que está viviendo el salmista, el propósito es que podamos encontrar el verdadero gozo que solamente encontramos en Dios. Note, hermano, que el salmista ya conoce en su corazón cuál es la solución del problema. Él no fue a buscar el periódico a ver el horóscopo. Él no fue al periódico o a la noticia a ver qué programa de televisión de la mañana está transmitiendo algún tema que hacer cuando estoy deprimido. No fue a buscar a la doctora Apolo. Él fue al Señor. En su corazón, él sabía que la solución del problema estaba en Dios. Igualmente, su testimonio, mis amados hermanos, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, nos recuerda a usted y a mí que nosotros debemos guardar en nuestro corazón la que por la gracia de Dios debe ser nuestra actitud ante ese escenario: buscar el rostro de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Y hay un factor crucial en la solución, y lo vamos a ver a lo largo de toda la porción, ¿cierto? ¿Cuál es el factor o el mínimo común múltiplo de toda esta porción? Dale, la palabra de Dios.
Versículo 25, su palabra. Versículo 26, sus estatutos. Versículo 27 y 32, sus mandamientos. Versículo 28, su palabra. Versículo 29, su ley. Versículo 30, su juicio. Versículo 31, su testimonio. Ante la condición baja de nuestra vida, la solución es la palabra de Dios. Y todo esto, mis amados hermanos, para que entendamos el propósito de la serie, para que entendamos y veamos con claridad que su palabra es para toda la vida. No solamente para los domingos en la mañana, no solamente para el mes de la Biblia y hacemos esgrima y hacemos marcha y desfile. De nuevo, hermanos, hagan todo eso, pero nunca olvidemos que la palabra de Dios es para toda la vida. Es lo que nos está diciendo el salmista. Lo vamos a ver primordialmente en la respuesta a la emoción descrita tanto en el versículo 25 como en el versículo 28. Mire la segunda parte del versículo 25. Vivifícame según tu palabra. Segunda parte del versículo 28. Susténtame según tu palabra. Ante ese sentimiento profundo de angustia, desánimo, desaliento y de tristeza debilitante, Señor, vivifícame y susténtame según tu palabra. Tu palabra me reavive. Levántame con tu palabra. Y mis amados hermanos, ese concepto está a lo largo de todo el pasaje. Todo el Salmo 119, versículo 37, 40, 88, 107, 149, 154, 156, 159. Avívame según tu palabra. No está diciendo algo el Señor. No está diciendo el Señor, tu palabra me sostenga, tu palabra me fortalezca, tu palabra me mantenga en pie. Y hermanos, lo primero aquí es que usted y yo podamos reconocer dónde está la respuesta a la depresión, y está en la búsqueda de Dios y en oración al Señor. Y podemos decir amén y debemos decir amén, no obstante, nuestra inclinación natural cuando estamos así es el aislamiento, es el ensimismamiento. No queremos estar solos. Eso no es lo que vemos en la película, ¿no? En la serie, quiero estar solo, déjame solo. Quiero correr, cerrar la puerta. Tu esposa te quiere hablar, déjame solo. Y la ley te va a decir, o la ciencia te va a decir, denle ese espacio. Él necesita espacio. El salmista no necesitaba espacio. El salmista necesitaba cercanía con Dios. Necesita cercanía con el pueblo de Dios. Que nos exhorta con la palabra. Por eso el salmista recurre al Señor. ¿Y sabe por qué hay que recurrir al Señor y no hay que ir a quedarse solo? ¿O por qué no hay que ver a la doctora Polo? ¿O por qué no hay que ver a ninguno de estos programas que le mencioné? Porque ninguno de ellos puede hacer lo que Dios puede hacer. Salmo 57:15. De nuevo, la palabra de Dios para toda la vida, note. Y lo cantamos, ¿cierto? Porque así dice el alto y sublime, el eterno, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y con quién, hermano? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Note aquí, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de quienes, hermano, de los quebrantados. Y hermanos, considerémoslo, no se requiere o no se refiere exclusivamente al pecado, lo cual sin duda está incluido ahí. El Señor nos da vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén y gloria a Dios. Sin embargo, también se refiere a la aflicción del justo. De hecho, esa porción de Isaías comienza diciendo que el justo sufre también. De modo que el Señor es capaz de dar vida no solamente al redimido,
que estaba muerto en su delito y pecado, sino aquel que ya habiendo sido redimido, está como el salmista, tirado en el polvo. Solo Él lo puede hacer. Un canto afrodescendiente antiguo reza las siguientes frases en su primera estrofa. El tiempo está lleno de rápidas transiciones. Nada de la tierra puede permanecer inmóvil. Construye tus esperanzas en cosas eternas. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Todo varía menos la mano de Dios. Eso es lo que significa que Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él te amó ayer, te amará hoy y te amará siempre. Y si te sostuvo ayer, te sostendrá hoy y te sostendrá siempre. Por eso el Señor nos lo recordó en el Sermón del Monte, ¿lo recuerdan? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. En el versículo anterior dijo, bienaventurados los pobres, hay que terminar la frase, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquella persona que reconoce su bancarrota espiritual, cuando reconoce que espiritualmente está tirada en el polvo, por lo general lo que sigue son lágrimas de desconsuelo y encuentra el consuelo en aquel que es capaz de limpiar toda lágrima, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que hay que ir al Señor y no a ningún otro lado, porque buscar salida de la depresión en otra cosa se torna inútil. Se vuelve un parche. Dice el Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice el Salmo 34, 19. De nuevo, todo esto es la palabra de Dios. Muchas. Hermano, ¿de dónde sacamos que nosotros no vamos a tener aflicción? Dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará ¿quién? Tu esfuerzo propio, tu dedicación, de todas ellas lo librará Jehová. Lo tercero que implica esto, hermano, es comunión con Dios. Porque el salmista solamente puede recurrir a aquel con el que él tiene comunión. Aquel a quien conoce, al que conoce su carácter y que sabe cómo actúa. Por eso clamó al Señor. El salmista, por la gracia de Dios, en virtud de la promesa, tiene una relación de pacto con Dios. Y mi pregunta es, ¿tienes tú al sanador de corazones en tu vida? ¿Tienes una relación de pacto con aquel que enmienda cualquier corazón roto? ¿O estás recurriendo a métodos estériles para lidiar con la depresión? ¿Estás haciéndole caso a la Organización Mundial de la Salud? Porque permítanme decirle algo brevemente, hermano, y creo que esto es importante. Para la Organización Mundial de la Salud, la medicina es la solución. Y eso puede ser parcialmente cierto. En el artículo que les mencionaba de la OMS, hay limitaciones severas con respecto a la depresión. Dice el artículo que hay causas concomitantes o causas que acompañan a la depresión y reconocen que hay factores sociales, psicológicos y biológicos. Y el argumento de ellos es que si la depresión es por un desbalance químico, lo cual es posible, la persona necesita buscar ayuda médica. ¿Y sabe para qué? Para recibir medicamentos. Hermano, no me malinterprete, necesita tratamiento médico. Pero aun cuando ese sea el caso, hermano, el medicamento lo que va a lograr es balance químico. No es la verdad que nos hace libres. No reemplaza la verdad de la palabra de Dios. Y ahora quiero que noten otra cosa. Porque cuando el artículo habla de prevención, habla mayoritariamente en términos físicos.
ante la depresión, evite la inactividad física. O sea, haga ejercicio. Escucharon al hermano Eustace en la mañana, dice, evite el consumo alto de alcohol para evitar la depresión. Pero ¿saben cuál es el problema? Hay dos problemas con la OMS. La OMS nada más puede tratar de balance químico, pero le pregunto yo, ¿la OMS tiene categoría para la depresión del pecado como la tuvo David? No hay categoría para prevenir esa depresión. ¿Qué hace cuando le eres infiel a tu esposa y mataste al marido de la señora para quedarte con ella y eres culpable de homicidio y estás deprimido por eso? ¿Haces ejercicio? ¿Dejas de tomar alcohol? ¿Sabe cuál es la única solución? La palabra de Dios. ¿Saben cuál es el otro problema que no se puede prevenir? La OMS no puede prevenir la providencia del Señor. La OMS no puede prevenir que me boten del trabajo mañana. La OMS no puede prevenir que le caiga un carro encima a la persona cuando va cruzando la calle. La OMS no puede prevenir el fallecimiento de un ser querido. ¿Sabe qué nos sostiene ahí en esos momentos, mis amados hermanos? Solamente la palabra de Dios. La pregunta obligada entonces, mis amados hermanos, ¿qué hacemos usted y yo en esos momentos? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos con nuestras almas en el polvo o nos sentimos deshechos, en lágrimas? Aparentamos estar bendecidos en victoria. Nos aislamos del cuerpo y de la comunión de los santos. ¿O debemos buscar el rostro de Dios en oración, apelando a su palabra y a su promesa? La respuesta del salmista no nos deja lugar a dudas. Pero entonces sale una pregunta. Bueno, está bien, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo oro al Señor en medio del dolor? ¿Cómo oro al Señor en medio de mi tristeza? ¿Cómo vengo delante de su rostro y le digo cómo me siento? Así mismo como lo acabo de decir. Eso es lo que nos está diciendo el salmista. Y ese es mi tercer punto antes de cerrar. La acción del salmista en pos de la solución. La respuesta la encontramos en el versículo 26. Allí es como vemos el cómo. Salmo 119, 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Ahí notamos dos cosas de una vez, hermano. Lo primero que hay que hacer es abrir el corazón a Él. Y cuando digo abrir el corazón a Él, no me refiero a que abramos el corazón y que el Señor entre. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero a ser transparentes delante de Dios. Cuando digo abrir el corazón, me refiero a que de manera honesta revelemos a Dios lo que somos enteramente. Esa palabra camino se refiere a nuestra vida, nuestra conducta, nuestras costumbres delante de Él. No porque Él no la conozca, sino porque Él quiere oírla de usted. Como un acto de dependencia. Mis amados hermanos, cuando el pecado es el causante de la depresión, la única solución genuina, firme, es lo que hicimos esta mañana. Oramos al Señor en arrepentimiento y fe. Confesamos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de todo mal. Dice el salmista precisamente, Salmo 32, 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije en mi alma, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. El Señor quiere oírnos decir, Señor, metí la pata. El Señor quiere que escuchamos su voz al decirle, Señor, he pecado. El Señor lo que quiere es que evitemos la actitud adánica, que cuando pecamos nos escondemos, que cuando estamos en baja situación ya no queremos venir a la iglesia. Y hermano, piénselo un momento. Eso es ilógico y se lo digo en el amor de Cristo. Si usted dice que está teniendo un problema y sale del lugar donde específicamente se dedica a resolver ese tipo de problema, y usted dice, voy al mundo a resolver ese problema,
Eso no tiene ningún sentido porque allá afuera no hay solución. ¿Sabe qué es lo que hay? Entrega a eso mismo que estoy huyendo de. Nadie sale más santo del mundo, a menos que el Señor tenga que romperte allá en el mundo. Voy a dar un ejemplo de eso breve, que no me puedo quedar ahí. ¿Se acuerdan del caso en Corinto? Todo el mundo sabía, y dijo, bueno, saquen a ese de la iglesia y entréguenselo a quién. ¿Ok? Esa entrega a Satanás no significa que viva feliz en el mundo, sino que a través de la intervención divina allá en el mundo sufra lo que tiene que sufrir si es del Señor. ¿Sabe por qué lo digo? Porque ese Señor regresó después. ¿Sabe qué tuvo que haber pasado para que ese Señor regresara después? El Señor lo tuvo que haber roto allá. Y ahí decimos amén, gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor tiene que hacer para que regrese. Eso es lo mejor que le puede pasar. Decía Spurgeon, bendita las olas que me avientan a la piedra que es Cristo. Pero no tiene que ser así. Usted podría sencillamente hacer lo que dice el salmista. Manifiesta tus caminos delante de Jehová. Porque el Señor escucha. El Señor escucha. Para todo lo demás, si no es el pecado, la solución es la misma. Abrir nuestro corazón delante de Él. Mostrarle nuestras dificultades, declararle nuestros temores, declararle nuestros dolores, lo cual es un acto de dependencia y es un acto de reconocimiento de aquel que es soberano para realmente hacer algo al respecto. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y el salmista evidencia que es una realidad porque dice, te he manifestado los caminos de mi corazón y me has respondido. Mis amados hermanos, su Dios no es sordo, su Dios no es ciego y mucho menos mudo. Su Dios está allí y usted lo puede saber porque aunque no lo sienta, y ojo con eso, hermano, porque a veces andamos buscando, es que no te siento, es que no siento la cosquillita o no siento la piel de gallina. Hermano, la certeza está no en lo que siente, sino en lo que prometió. La revelación profética más segura no es si me caí o si sentí algo, es que Él habló. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Usted decide si le cree o no. Pero su palabra es suficiente. El salmista nos dice que el Señor lo escuchó. Porque el Señor tiene cuidado de los suyos. Lo segundo que quiero que noten ahí brevemente, mis amados hermanos, la oración del salmista radica en revelar al Señor su camino, y lo segundo es, ora por un deseo por entender su palabra. Es lo que dice la segunda parte del versículo 26. Perdón, del versículo 27. Y la oración del salmista aquí es alinear las circunstancias de su vida a la voluntad divina. Miren lo que dice el versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en qué cosa, mis amados hermanos, en tus maravillas. Permítame parafrasear cuál es la oración del salmista aquí, mis amados hermanos. La oración del salmista aquí es, dame una nueva perspectiva de mi circunstancia a la luz de la palabra. Hay algo que no veo, que no entiendo. ¿Por qué me está pasando? Esa no es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y en vez de quejarse delante del Señor, ¿por qué a mí? Según el salmista, hermanos, la respuesta correcta, la oración correcta es, Señor, dame una perspectiva correcta. Hazme entender tu voluntad en medio de mi circunstancia. ¿Y sabe que nos vamos a dar cuenta, hermanos? Que probablemente Dios tiene un propósito en eso que estamos pasando. Aún esas providencias de Dios que no son agradables para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me haría algo así? ¿Qué clase de Dios me haría pasar un
antes que termine esa frase. Primera razón para mantenernos humildes. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque cuando todos estamos bendecidos en victoria, algunos nos olvidamos de por qué estamos bendecidos en victoria y comenzamos a pensar que es por nosotros que estamos bendecidos en victoria. Y lo más amoroso que el Señor nos puede hacer es: voy a dejar que salga de la victoria para que se dé cuenta por qué es que está bendecido en victoria. Ejemplo, 2 Corintios capítulo 1. Perdón. Oh. 2 Corintios capítulo 1, versículo 7. Noten la palabra del apóstol aquí. Y nuestra esperanza respecto de nosotros, de ustedes, perdón, es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros, ¿en qué cosa? Compañeros en las aflicciones. ¿Usted se ha visto, hermano o hermana, como compañero de las aflicciones? ¿Nos vemos como amigos o hermanos en la aflicción? No, no tendemos a verlo porque estamos envenenados por un evangelio falso de que el cristiano nada más tiene montaña y nunca tiene valle. Dice el apóstol, también lo sois, ¿en qué cosa? En la consolación. Versículo 8. Y noten las palabras del apóstol, porque hermanos, no queremos que ignoren o que estén negligentes acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿No debería estar Pablo bravo con Dios? Dios, ¿cómo es posible que me haga sufrir esto? Pero él está con una perspectiva como la del salmista. Dame una perspectiva, ayúdame a entender por qué. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué, hermano? ¿Lo ve ahí? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Él es el que tiene que recordarnos a veces que lo necesitamos a Él. Hay otra razón por la cual es posible que el Señor nos dé una situación que no nos guste para motivarnos a mayor comunión con Él. Yo escuché una historia, hermano, no sé si sea cierta, porque es una historia, pero sirve de ejemplo. Se cuenta como una historia de que había una persona, una familia que estaba desesperada por su situación económica triste, que estaban por perder la casa y llegaron a una iglesia. Y en la iglesia las personas oraron y decidieron, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer una ofrenda para recoger, para que la persona pueda llegar. La iglesia recogió, la iglesia dio, pagaron la casa. Gloria a Dios, se mantuvo la casa, hubo lloradera, manos levantadas, gente en el piso, todo lo que escuchamos. Pues la persona se desapareció y más nunca la vieron en la iglesia. Eso no tiene sentido, ¿verdad? A veces Dios tiene que sacarnos de la victoria para que podamos volver a tener comunión con Él. Para que recordemos de dónde provienen todas las cosas. Que por más que usted trabaja, Él es el que da y Él es el que quita. Dios bendice el trabajo, pero es el que provee tus necesidades, cada una de ellas. Hasta el aire que respiras es porque Él te lo dio. Y a veces nosotros andamos por la calle todos soberbios porque yo soy así, y porque mi mérito, y porque mi grado, y porque mi posgrado, y porque esto, y porque lo otro. Tú eres lo que eres, como dice el apóstol, por la gracia de Dios y nada más. Y a veces se nos olvida. Salmo 131, dice el salmista, de lo profundo. ¿Lo escucharon, hermano? Salmo 130, ¿de dónde, hermano? De lo alto, de la montaña, de lo profundo, dice el salmista, oh Jehová, a ti clamo. Y muchas veces, hermano, si no estamos en lo profundo, no clamamos. Cuando todo está bien, cuando la cuenta bancaria está con más de 3 ceros, nadie quiere orar. Cuando está en menos de 2 ceros,
Ahí hacemos ayuno, oración, vigilia, por días. Hacemos el ayuno de Daniel, 40 días y 40 noches. ¿Sabe lo que eso señala, hermano? Que nuestro amor no es por aquel que da las cosas, sino por las cosas que nos da. Y tenemos que reconocerlo cuando es así. Y el Señor nos quita las cosas para recordarnos, porque todos estamos inclinados a eso. De modo, hermano, cuando el Señor te quita algo, o cuando una circunstancia no va conforme a lo que tú esperas, antes de juzgar al Señor, pídele al Señor que te haga entender su palabra, que te muestre la perspectiva de Él. Eso es lo primero que debe hacer, porque eso es lo que nos enseña el salmista. Hay veces que el éxito que vemos en la montaña puede ser una terrible tentación para la desconexión. Por eso voy a citar al hermano pastor, al que cariñosamente algunos le dicen príncipe, los pastores, Charles Spurgeon. Cuando un deseo acariciado durante mucho tiempo finalmente se cumple, cuando Dios ha sido glorificado en gran manera, valiéndose de nosotros y se ha logrado un gran triunfo, entonces somos propensos a desmayar. Podría imaginarse que entre tantos favores especiales nuestra alma se elevaría a las alturas del éxtasis y se llenaría de un gozo inenarrable. Pero lo que ocurre generalmente es lo contrario. El Señor raras veces expone a sus guerreros a los peligros de la exultación por la victoria. Él sabe que son pocos los que pueden soportar esa prueba y por eso les pone, dice el pastor, una pizca de amargura en su sopa, en su copa. Bendita la copa que me mantenga humilde. Bendita la amargura de corazón que me haga correr a Cristo. Porque Él es la fuente de mi esperanza. Quiero cerrar, hermanos, con el último punto. No lo podemos dejar allí. A raíz de esta verdad, el salmista tiene una determinación profunda, fuerte. Y lo vemos en el contraste que hay en el versículo 29 y 30. Versículo 29 se contrasta el camino de la verdad o de la mentira con el camino de la verdad en el versículo 30. Mire lo que dice el versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Ahora, hermanos, sin duda alguna se pudiera referir al salmista diciendo, enséñame a no decir mentira. Pero el sentimiento es más profundo que ese. Él está rogando al Señor que lo aparte por su palabra, que por su gracia el Señor le conceda sacarlo del camino de la falsedad. Porque ¿sabe qué, hermano? La vanidad al final trae depresión. Cuando las personas llegan a ciertas congregaciones y les prometen que tú vas a hacer esto y que tú vas a hacer lo otro y que vas a caminar en el aire y que todo lo que quieras es tuyo, decláralo, proclámalo, recíbelo, salta, brinca, ponle tu nombre. Y cuando eso no se da, ¿qué pasa, hermano? Comenzamos a escuchar la famosa frase, estoy apartado. Me aparté porque estoy pasando una situación, estoy apartado. Yo soy creyente, pero soy apartado. Ojo con eso, mi amado hermano, porque lo que nos sostiene, lo que nos guarda es la realidad, la verdad inescrutable de la palabra de Dios. El salmista ora pidiendo, Señor, guárdame del pecado, guárdame de la hipocresía, guárdame de la falsedad, guárdame de la infidelidad. El apóstol está diciendo, guárdame de toda cosa, toda mala acción, todo engaño que seduzca mi alma a encontrar mi soporte y mi alegría en algo que no seas tú. Y permítame darle una prueba breve, porque todo lo demás que no sea Él, mis amados hermanos, va a terminar de alguna manera u otra en vanidad y decepción. Miren la oración de Proverbios 30, 8 al 9. ¿Usted de verdad cree que la palabra de Dios es inspirada? ¿Usted de verdad cree que esa es sabiduría inspirada? ¿Cuántos de ustedes orarían así?
Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa, lo mismo que está diciendo el salmista aquí, aparta de mí. Pero ahí no termina la oración, ¿verdad? Mire la oración: no me des ni pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. No tienen que hacerlo por mí, pero ¿cuántos orarían así? No tienen que contestarme, hermano. Porque ¿saben cómo nos han enseñado ahora? Dame de todo, dame más, dame más, dame de más, dame. Pero hay una razón por la que el proverbista está orando así, hermano. Mire lo que dice el versículo 9. Él no está loco. Él entiende el corazón humano inclinado al mal y dice: no sea que si me das mucho, me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que no teniendo nada, use la excusa de todos los rateros. Lo que pasa es que la calle está dura, y robe, y hurte, y blasfeme el nombre de Dios. El salmista está diciéndole: hermano, dame lo que necesito para que mi esperanza esté en ti y nada más. Esa es la oración, mis amados hermanos. Y su palabra es la que nos recuerda, nos guarda de ese camino. La palabra de Dios nos regula, nos mantiene ecuánimes, nos mantiene centrados, nos mantiene enfocados en lo que realmente es valioso, que es Cristo y su gloria. Por eso él llega a una determinación clara. Salmo 119:30. Apártame el camino de la verdad, de la mentira, perdón. No hagan eso de apartarse el camino de la verdad, error. Dice el salmista: escogí, determiné el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. ¿Saben cuál es el camino de la verdad, mis amados hermanos? El camino de su palabra. El camino de la verdad, el camino de la santificación. El Señor oró en el huerto: santifícalos en tu palabra es verdad. Y mis amados hermanos, el salmista llega aquí, en virtud de todo lo que hemos hablado, a una determinación de vivir conforme a la voluntad de Dios, sin importar las circunstancias, ya sea que esté en el monte, ya sea que esté en el valle. Vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Y note lo que dice el versículo 31. Me he apegado a los testimonios, a tus testimonios, oh Jehová. No me avergüences. Ahora, ¿están viendo lo interesante? El salmista comienza en el versículo 25 pegado a qué cosa, hermano? Al polvo. Pero ¿cuál es la determinación en el versículo 31? A estar pegado a qué cosa? A su palabra. Sea esa nuestra determinación hoy, mis amados hermanos, a estar pegado a su palabra. ¿Y saben qué es esto, hermanos? Esto no es un acto de desesperación, sino un acto de dependencia. Es la determinación de confiar en Dios y su palabra para encontrar el alivio del corazón en acción de fe. ¿Por qué le digo que en acción de fe? Y ya me voy a callar, hermanos. En el libro de Isaías, capítulo 28, el Señor está anunciando juicio, particularmente sobre los líderes de Jerusalén. Lea conmigo el versículo 15 de Isaías 28. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Note lo que dice aquí: porque hemos puesto nuestro refugio ¿en qué cosa? En la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué es lo que estaba diciendo el salmista? Yo no me voy a esconder en mentira y falsedad. Yo me voy a refugiar en el camino de la verdad. Pero el final de lo que hacen lo opuesto es el siguiente: se pierden el soporte que da la roca. El versículo 16 enseña en Isaías que hay una roca en Sión, dice Isaías: el cual cree en él no será apresurado o perturbado o avergonzado. Pedro nos dice quién es esa roca.
Pedro nos dice que esa no es una roca de construcción. Pedro nos dice que no es una roca cualquiera. Pedro nos dice que es una roca preciosa, estimable, invaluable. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro 2, capítulo 6. Pablo está citando este pasaje. Por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es la misma palabra del salmista, es el mismo sentido del salmista. Si mi confianza está en Dios, no puedo fallar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es constante, firme. Él es inmutable. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, y caer particularmente en depresión, la depresión de la que no te saca nadie. No me importa qué diga la OMS. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque nuestra roca es Cristo. El salmista inicia pegado al polvo, pero termina pegado a la roca de nuestra salvación, que es el Señor. Y sépalo, nuestra esperanza está puesta en aquel que es fiel y que prometió, en aquel que cuando estábamos en lo más profundo de nuestro pecado, en lo más triste de nuestra situación, Él nos sacó de ahí, nos avivó, nos dio nueva vida, nos quitó esa ropa asquerosa de pecado que teníamos y nos dio vestiduras blancas de justicia, por las cuales caminamos en la herencia gloriosa en Cristo Jesús, para una gloria eterna que no termina jamás. Porque permítame decirle algo, hermano, el sufrimiento y la aflicción y la depresión tienen fecha de caducación. Porque esperamos el día cuando el príncipe de los príncipes, el rey de los reyes, señor de los señores, descienda en gloria, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire. Lo recibiremos para entrar a cielo nuevo y tierra nueva. Y escúcheme bien, no habrá llanto, dolor, aflicción, lágrimas, depresión, tristeza, lágrimas, lo que sea, porque Cristo será la gloria de todos los hombres y el pecado se acabó para que volveramos. Pero mientras estemos aquí, hermanos, en el mundo encontraremos aflicción. Probablemente nos deprimamos, probablemente suframos por el pecado mío y por el pecado de otro. Pero la esperanza sigue vigente. El Señor dijo que va a estar con nosotros. Él es el que nos aviva, Él es el que nos levanta, Él es el que nos sostiene hasta que Él vuelva otra vez. Y todo será una memoria. Y cantaremos la gloria del Rey por siempre jamás. Que el Señor le bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has recordado que en el mundo hallaremos la aflicción. Pero gracias por recordarnos que también tú has vencido al mundo y que tenemos la esperanza de que tú nos sostienes y tú nos levantas. Te rogamos, Señor, que nos avives conforme a tu palabra, que nos sostengas conforme a tu palabra, que podamos ser abiertos delante de ti, Señor, y que tú, por tu gracia, nos enseñes a vivir como a ti te agrada. Ayúdanos a escoger, Señor, el camino de la verdad y apártanos del camino de la mentira, de lo que no sacia, de lo que no llena, y permítenos ser llenos de tu palabra y de tu espíritu, que es lo que verdaderamente satisface. Ayúdanos a recordar que cielo y tierra pasarán, porque tu palabra no pasará. Ayúdanos a aferrarnos a ella, te pedimos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén, mis amados hermanos.